Segunda de Pedro capítulo 3, del 1 al 16. El tema de hoy se llama El último llamado. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Haga usted una nota en su mente con la palabra arrepentimiento, ¿ok? Y seguimos leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos estremeciéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Quiero ir muy rápidamente desmenuzando este pasaje. Entonces yo quiero que usted me regale toda su atención y no se pierda ni un solo detalle. Pablo dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Es decir, es un asunto de mucha importancia. Hay una regla de interpretación o un aspecto de interpretación bíblica, y es que cuando usted se encuentra que un escritor es reiterativo en lo que dice, es porque lo que dice es de muchísima importancia y no quiere que se pierda de vista. Entonces, cuando Pedro dice: amados, esta es la segunda carta, es decir, hermanos, esto es importante, ustedes tienen que poner atención, ustedes no pueden perder de vista esto que les estoy diciendo. Lo segundo, os escribo en ambas cartas, dice, en ambas os despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, la carta no es un consejo, la carta no es un parecer. Lo que Pedro nos está diciendo no es que si a usted le parece o que unos crean de una forma y que otros crean como quieran creer y que cada quien crea como quiera creer. Es una exhortación. Es un llamado de atención para que la iglesia ponga atención y para que sus sentidos, para que vuestro limpio entendimiento sea despierto.
Es una exhortación para despertar el entendimiento. ¿Entender qué? Aquí lo dice muy claro. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, Pablo dice, les estoy llamando la atención porque quiero que su entendimiento sea despierto y ustedes comiencen a recordar lo que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo dicho por los profetas, pero también lo que los apóstoles nos han dicho por palabra dada de parte del Señor. Entonces Pedro nos está diciendo que hay que ir a las Escrituras antiguas y hay que entender lo que los apóstoles nos están escribiendo. ¿Está de acuerdo conmigo? Déjeme decirle, escribir una carta en aquel tiempo no era como hoy. Hoy usted abre su teléfono y ahí escribe y en 5 minutos. En aquel tiempo no. Usted tenía que ir a conseguir el papiro o el pergamino y eso era muy caro, era muy costoso. Número 2, usted tenía que tener una pluma especial y la tinta y tenía que sentarse y hacer el trabajo. No se escribía una carta en 5 minutos. Es decir, Pedro se toma el trabajo para escribir no una, sino 2 cartas, porque lo que quiere decirnos es muy, muy, muy importante. Vea qué interesante, la carta se escribe en el año 66, pero se profetiza sobre los falsos maestros. Estos viven según lo que ven, según sus pasiones desordenadas y andan en la carne. Así nos lo dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la venida de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual, desde el principio de la creación. Los falsos maestros no le dan valor a la palabra. Pedro nos dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Sabe qué es ignorar voluntariamente? Usted puede estar ahí sentado, usted puede estar oyéndome, pero no me está escuchando. Usted puede tener sus oídos abiertos, pero su corazón cerrado. Estos hombres, dice Pedro, ignoran voluntariamente. Pero qué interesante que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Es decir, ¿cómo es posible que sabiendo que la palabra de Dios hizo el universo, cómo es posible que si la palabra de Dios dice que Él volverá, entonces no le creen? Sí creen que su palabra hizo los cielos y la tierra, pero no creen cuando su palabra dice que Él volverá. Y continúa. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, no hagan como ellos, no dejen de tener cuidado de la palabra, no le resten valor a lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo se cumple tal y como se cumplió la creación, tal como se cumplió el diluvio, tal y como se cumplió el castigo de Sodoma y Gomorra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Guárdese esa palabra, arrepentimiento. Algunos dicen que el arrepentimiento no es para los hijos de Dios, al contrario. Los hijos de Dios saben arrepentirse delante de Dios. Claro, hay que entender qué significa la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico. Déjeme y le doy un par de notas. Cuando usted se encuentra la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, el hebreo, la palabra hebreo que están usando es teshuvah. Teshuvah. Y esto no quiere decir darse con una piedra por el pecho, no quiere decir llorar amargamente pidiendo perdón, esto no quiere decir prometer que no lo vuelvo a hacer. Teshuvah quiere decir volver a Dios, volver, retornar. Cuando los profetas decían arrepiéntanse, decían Teshuvah, vuélvanse a Dios, vengan a Dios, no importa en el estado en que estuvieran, solo vuelvan a Dios. Los judíos tenían un dicho, ellos decían, la salvación es de nuestro Dios.
Cuando un judío decía eso, ellos no andaban preocupados por su salvación, porque para eso tenían un pacto. Ellos limpiaban sus pecados mediante la sangre del Cordero, entonces esperaban una vez al año, como lo vamos a ver ahorita, para ser limpios y continuar con su vida. Teshuvá quiere decir vuelvan, vuelvan. El otro término que aparece como arrepentimiento en griego, es decir, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 3:2, cuando Juan dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra es metanoia y lo que quiere decir es cambio de forma de pensar acerca de Dios. Es decir, cambio de forma en la que yo aprecio a algo o a alguien. Si yo tengo un aparato que tiene dos colores, azul por un lado y rojo por el otro, y solo les enseño un lado, ustedes van a pensar que el aparato es azul. Pero si yo le doy vuelta, o si ustedes cambian de posición para ver el otro lado de este aparato, se dan cuenta que este aparato es rojo también. Entonces ya ustedes no dicen que el aparato solo es azul, sino que es rojo por un lado y es azul por otro lado. Esto se llama metanoia. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Es decir, dejen que su pensamiento sea transformado. Entonces, arrepentimiento no quiere decir que yo tengo que darme por una piedra por el pecho y que tengo que menospreciarme y que llorar, amar. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico quiere decir vuélvanse a Dios. Por ejemplo, Hebreos 4, 14, 15, 16, por ahí dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Cuando una persona entiende que no importa la circunstancia, no importa la situación en la que está, puede siempre acercarse a Dios, y que hay un trono abierto y lleno de misericordia para los que se acercan a Él, eso se llama arrepentimiento. Pero cuando una persona dice: no, yo no voy a la iglesia hasta que yo cambie, eso no es arrepentimiento, eso se llama mala conciencia. Seguimos. Dice más adelantito: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que otra vez que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ojo con esto, hay algunas cosas difíciles de entender. Hermano, a veces la gente hace preguntas que quiere que uno le conteste en 2 minutos. Y uno no termina de explicar porque la gente se le hace muy largo. La gente quiere una respuesta ya. Estamos viviendo en la época en que usted toca una pantallita y le sale la información que usted quiere. Wikipedia, Google, libros electrónicos. Pedro, claro que se dio a la tarea de leer las cartas de Pablo, claro, y las conocía y las entendía. Pedro dice que Pablo nos habla cosas que son difíciles de entender. Las cuales los indoctos, ¿quiénes? Indoctos. ¿Qué es un indocto? La versión Dios habla hoy no usa la palabra indocto, usa la palabra ignorante. Entonces, Pedro nos dice que las cosas que Pablo nos explica, los ignorantes las tuercen. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que el que enseña la palabra no puede ser un neófito, no puede ser un ignorante. Recordemos que más adelante nos dice que hay personas que ignoran voluntariamente. Y los inconstantes tuercen como las otras escrituras. Entonces, Pablo nos dice que hay cosas difíciles de entender y de explicar. Nos dice que los ignorantes y los inconstantes las tuercen. Y nos dice que tuercen tanto las escrituras del Nuevo Testamento, como son los escritos de Pablo, como los escritos del Antiguo Testamento, que son las otras escrituras. Bueno, aquí tenemos lo que pareciera ser una paradoja. Si para yo leer y entender la Biblia no puedo ser un ignorante, ¿cómo puedo dejar de ser un ignorante si no comienzo a leer la Biblia? Pedro nos habla de los que ignoran voluntariamente. Es decir,
Cuando su voluntad no está puesta en aprender, por defecto su voluntad está puesta en no aprender. ¿Se ha escuchado personas que dicen, el Señor es mi pastor, yo no tengo pastor? Bueno, no tienen no tienen de quién aprender. El día que yo no quiera aprender, estoy frito, estoy listo. Por eso estamos aprendiendo cómo estudiar la Biblia los martes, para no ser ignorantes. Una de las principales reglas de la interpretación bíblica es que los textos, las expresiones, las palabras se deben entender según el uso que se le daba en la época en que se escribió o se tradujo el texto, y se debe considerar el entendimiento propio del autor y los destinatarios del texto. Entonces, por regla de interpretación, nosotros tenemos que tratar de meternos dentro de la persona que está escribiendo, y más importante, dentro de las personas que están recibiendo la carta, para entender qué es lo que ellos están entendiendo. Claro, cuando a uno le da pereza estudiar historia, estudiar un poquito el griego, el hebreo, cuando uno no quiere aprender de alguien, entonces uno comienza a ignorar cosas y comienza a torcer las escrituras. Había un hombre que, hablando de Pablo y sus viajes misioneros, mencionaba a Pablo y a su esposa Silas. ¿Quién le dijo a él que Silas era una mujer y que estaba casada con Pablo? Probablemente él lo supuso mal, porque ni siquiera le preguntó a alguien más. Es más, ni siquiera leyó otros textos de la Biblia para darse cuenta de que Silas era un varón. Pablo y su esposa Silas. Bueno, ahora estamos hablando de que Pedro, hablando de la venida del Señor, nos advierte sobre textos que Pablo explica cosas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen. Entonces ya que estamos hablando de la venida del Señor, yo quisiera referirme a este pasaje. Vamos a ver, ¿qué quiere decir aquí la expresión a la final trompeta? Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchas personas que ignoran piensan que la final trompeta es la última de Apocalipsis, pero no es así, porque Apocalipsis se escribió en el 95 y esta carta de los Corintios fue escrita cerca del año 60 después de Cristo. Es decir, pasaron muchos años para que se escribiera el Apocalipsis. Y cómo entonces Pablo, aunque Pablo supiera de las trompetas del Apocalipsis por revelación, cómo se refiere a esas trompetas si los corintios todavía no tenían el Apocalipsis, no lo entendían. Sin embargo, cuando Pablo dice a la final trompeta, el artículo la me dice a mí que cuando él habla de la final trompeta, los corintios entienden a qué se está refiriendo Pablo. La, no sé cómo es el término en español, pero la es como señalar algo que ellos ya conocen. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando Pablo comienza su ministerio, Pablo se va primero entra a las sinagogas y comienza a demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo. Lo expulsan de las sinagogas y se va, pero con Pablo se van muchos judíos que creyeron el Evangelio. Y no solo eso, por ejemplo, cuando usted lee Romanos capítulo 7, Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. Ya sea que estos fueran judíos o que fueran lo que llaman los sadiquín, los justos de las naciones, en aquel tiempo le llamaban
los piadosos, como Cornelio, como el centurión, hombres piadosos, como el eunuco que fue al templo a adorar, un etíope. Estos eran gentiles que no eran judíos, que no tenían acceso a ciertas cosas, pero que conocían la ley. Entonces, probablemente Pablo les había hablado cosas que ellos podían entender porque entendían las escrituras. Ahora, Pedro nos dice, tuercen lo que Pablo escribe y también las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Las del Antiguo Testamento, el Tanaj. Cuando usted lee, no lo busque, pero le voy a dar la cita, Levítico capítulo 23, ahí Dios comienza a dar ordenanza de las fiestas de Israel. Hoy vamos a aprender algo sabroso. No crean que me voy a judaizar y que me voy a andar aquí y que de pronto voy a andar shalom, no, o sea, no. Yo soy un cristiano gentil. Pertenezco a un pacto que fue prometido a Abraham 430 años de que apareciera el pacto sinaítico. Entonces no me confunda. Pero sí le voy a dar algunos términos en hebreo para tratar de explicar qué es lo que está pasando. En Israel se celebra el Año Nuevo, por cierto, en estos días. Y cuando Dios les da ordenanzas, Dios les dice, yo quiero que ustedes celebren estas fiestas. Entonces, la primera fiesta que se da se llama el bueno, en realidad es una sola fiesta, la fiesta de, por decirlo así, de Año Nuevo, pero se dan en diferentes etapas. La primera etapa se llama el Yom Teruah. Los judíos tenían un calendario lunar. El mes de ellos empezaba con la luna nueva. Y el mes en el calendario lunar dura 29.5 días. Eso quería decir que cada cierto tiempo la luna duraba un poquito más en convertirse en luna nueva. Entonces, ellos tenían que, cuando cerca del día 10 del mes de Tishrei, o Tishri, que es el séptimo mes, ellos tenían que estar atentos porque cuando apareciera la luna nueva, comenzaba el año nuevo. Pero antes de llegar, cuando llegaban ahí, se iniciaba el Yom Teruah. Luego del Yom Teruah, bueno, Yom Teruah quiere decir día de exclamación o fiesta de las trompetas. Inmediatamente aparece el Rosh Hashanah, que son 10 días de meditación. Y esos 10 días de meditación terminan con el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Unos días después del Yom Kippur tenemos la fiesta que se llama Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Déjeme y le explico, porque esto tiene todo que ver con lo que Pablo está diciendo. Habían 3 trompetas o 3 toques, 3 sonidos de shofar y de trompeta que se tocaban en el Yom Teruah. Entonces permítame y le explico cómo funcionaba esto. El sumo sacerdote cerca del 10º día, bueno, en los días en que él sabía que venía Año Nuevo, mandaba 2 levitas mínimo a vigilar a ver en qué momento el cuarto menguante de la luna se convertía en luna nueva. Lo que se ve es solo una silueta negra de la luna sin luz. A veces pasaban 2 y 3 días y no aparecía la luna nueva, pero cuando aparecía, el primer sacerdote que la veía salía corriendo donde el sumo sacerdote. Cuando llegaba le decía ya. Pero el sumo sacerdote esperaba que apareciera el segundo. Cuando venía el segundo le decía ya, luna nueva. Oiga, estamos hablando que estaban esperando desde la tarde hasta la medianoche. Este año la luna nueva aparece en Israel a las 12:54, es decir, casi a la 1 de la mañana. Entonces esto que estamos hablando no pasaba en el día, pasaba en la noche. Cuando el sacerdote sabía que venía la luna nueva, le hacían una señal a otros levitas que estaban parados uno frente al otro con 2 tipos de trompeta. El shofar curvo, que es el de carnero, y tenía que ser ese y solo ese, y una trompeta de plata.
Entonces el primer toque que daban se llamaba tequía, que quiere decir explosión. Tequía quiere decir explosión y es una nota larga. Esa nota larga era una evocación al Shekinah, a la presencia de Dios entre ellos. Ahora, solo aquí, solo en el tequía se tocaba la trompeta de plata. Ya les voy a explicar por qué. El segundo toque se llamaba Shevarim. Es una serie de 3 toques cortos, son 3 notas cortas. Y el Shevarim era una representación o un llamado al quebrantamiento de espíritu. Luego tenemos el teruá. Teruá quiere decir alarma o sonido de guerra. Es como el triple de Shevarim, es decir, se tocaban 9 notas cortas. El sonido del teruá es un pedido por la piedad, por la misericordia de Dios, y se asemeja al llanto de un recién nacido. Así es como se tenía que tocar. Ahí tenemos 3 trompetas. ¿Ok? Solo la primera, solo en el primer toque se tocaba la trompeta de plata. La simbología de la trompeta en la cultura judía o en los escritos judíos es el llamado. ¿Por qué? Porque ellos para todo eran llamados mediante una trompeta. No existían micrófonos, ni el grupo de WhatsApp, ni nada de eso. Oían una trompeta, sabían que los estaba llamando. Y y plata, usted lo encuentra relacionado a la salvación en la constitución del tabernáculo. Entonces, cuando decimos trompeta, llamado, de plata, salvación, estamos diciendo llamado de salvación. Es lo primero que ocurre, pero en el segundo es un llamado al quebrantamiento. Y el tercero, un llamado, es una alarma o sonido de guerra. Pero luego de esos 3 toques se hacía un pequeño silencio y se tocaba uno que se llamaba Tequía Gedolah, que quiere decir la gran explosión. Este era un gran toque de clamor a todo pulmón hasta que el aire se acababa por completo, y es un llamado a la teshuvá, es decir, al arrepentimiento. Tenían que tocar una y otra vez hasta que se agotaran las fuerzas, incluso durante toda la noche. Cuando venía el momento de tocar el Tequía Gedolah, no podía ser un pitido ahí como... No, tenía que ser a todo pulmón, tenía que ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento comenzaba el llamado a la meditación, al teshuvá, a volver a Dios. Y este toque, el Tequía Gedolah, se llama la final trompeta. Entonces, cuando Pablo dice que el Señor vendrá a la final trompeta, está hablando de lo que los judíos entendían como Tequía Gedolah. Es interesante. Dice Tesalonicenses 4:16, primera, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por favor, note que antes de la trompeta final hay otras que son un llamado. Llamado a salvación, llamado al quebrantamiento y alarma. Me hace gracia porque esta alarma es un toque de guerra. ¿Se acuerdan cuando yo les dije hace unos domingos, estamos en una lucha espiritual? ¿Se los dije o no se los dije? Les he dicho que de un tiempo para acá el mundo espiritual está revuelto y el imperio diabólico se ha levantado contra los hijos de Dios. ¿Se los dije, sí o no? Y eso tiene que ver con la venida del Señor. ¿Se los dije, sí o no? Aquí está. Pero el último llamado, la última trompeta, la trompeta final, es el teshuvá. No sé si usted entiende que lo que Pablo está diciendo es que cuando haya ocurrido 1, 2 y 3 llamados, se toca la final trompeta. Dios está llamando a su pueblo hoy. Dios ha tocado o está tocando el tequía, el shevarim y el teruá hoy.
Por eso es que voy a esa iglesia y me encuentro con una amiga que Dios le cambia todo el plan para un disco y dice, Dios me dijo que tengo que ocuparme de la venida del Señor. Dios me habló, me dio 3 visiones nocturnas, 3 sueños en los que yo vi lo que va a pasar y Dios me dijo, tienes que ocuparte de esto. Dios la está llamando. En las calles las personas tienen hambre, quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, porque Dios los está llamando, porque están escuchando la trompeta. Aquí dice Pablo que el Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pregunto, ¿esta trompeta es física o es espiritual? ¿Dónde la compró? ¿En Juan Bansbach? Si la compró en Juan Bansbach o en La Voz, la trompeta es física, pero no, es una trompeta celestial, por lo cual es espiritual. Y si es espiritual, entonces el llamado es... Por eso es que yo no sé si a usted le pasa, pero hay personas que de pronto usted las ve en la ventana viendo para el cielo. Señor, ¿será que vienes hoy? ¿Sabe qué es lo que el Espíritu está diciendo? El Espíritu le está diciendo que usted está escuchando algo. Algo lo está llamando. Es porque usted está siendo preparado para el toque de la trompeta final. Ahora entendemos el pasaje, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo entienden ahora? Lo que Pablo quiere decir. Qué bueno cuando podemos entender lo que Dios nos escribió. Dios no nos escribió en código secreto. Dios no inspiró, no reveló su palabra para que cada quien entienda lo que quiera. No. Y Pedro nos dice que no podemos ser ignorantes, que tenemos que ir, tenemos que escudriñar. Y aquí está, cuando usted escudriña se da cuenta de qué es lo que está hablando Pablo. Apocalipsis 1:10, ahí es cuando usted comienza a leer Apocalipsis y usted comienza a entender, wow, se abre así como que se abre para entender, se quita el velo y podemos comenzar a entender. Apocalipsis capítulo 1:10, recuerden esto, trompeta es llamado, ¿cierto? Ok. Pedro nos dice que Dios es paciente, que quiere que todos se arrepientan, que todos se vuelvan a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver si sí o no la trompeta de Dios está sonando y se escucha en el Espíritu. Dice Pablo en Apocalipsis 1, 10, 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿una gran voz cómo? Como de trompeta. Jesucristo está llamando a su iglesia que se vuelvan. Cuando Él dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, Él escribe como de trompeta porque lo que Él siente es lo mismo que Él había sentido cuando los sacerdotes tocaban trompeta en el Yom Teruah para llamar a salvación, a quebrantamiento y al Teshuvah. Entonces lo que Juan dice es, yo oí algo detrás de mí, oí un sonido, alguien habló, pero cuando esa persona habló, lo que yo sentí es que es el momento de volverme a Dios. ¿Cuántos ya entienden Apocalipsis 1:10? Hay otra regla de interpretación que dice que cuando el texto no se puede entender literalmente, sino que el sentido que debe tomarse es figurativo o es alegórico, entonces el sentido alegórico tiene que concordar con el resto de las palabras, con el sentido literal del resto del texto. Entonces vea qué interesante, dice así, oí una voz como de trompeta, es decir, oí una voz que hablaba como llamándome a volverme a Dios, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En otras palabras, Juan cuando escucha esa voz siente que se tiene que volver a Dios. De hecho, él está viendo para un lado y la voz le habla detrás de él. Y cuando él escucha esa voz como de trompeta, él dice, él se vuelve porque él entiende que es un llamado al Teshuvah. Y le dice esa voz, escríbale a las iglesias. Y cuando usted lee el mensaje a las iglesias dice, por tanto, arrepiéntete, le dice a Éfeso, y recuérdate de dónde has caído.
A la Odisea le dice, yo te digo que te arrepientas, que te vuelvas a Dios. Entonces, el llamado que Dios está haciendo, la trompeta que está sonando hoy es que nos volvamos a Dios. Pero en cualquier momento toca el Teruá Gedolá, la gran explosión. Vea qué interesante. La gran voz como de trompeta es un llamado al arrepentimiento bíblico. El mensaje es para las 7 iglesias, un mensaje de arrepentimiento. Y una y otra vez le dice a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga. Sigamos un poquito con la historia. Luego de la final trompeta viene el Yom Kippur, es decir, está el Yom Teruah, que es cuando comienzan el sonido de las trompetas. Luego viene el Rosh Hashanah, que son 10 días en que ellos tenían que meditar y volverse a Dios. Pero lo interesante de esto es que cuando ellos escuchan las trompetas, lo que la ley decía no es que ellos tenían que pensar en los 10 mandamientos, sino que ellos tenían que meditar en las promesas hechas a Abraham. Y hablan de dos cosas. Se habla de un shofar de carnero curvo en alusión a Isaac. Ese sonido de trompeta habla de la atadura de Isaac, le llaman ellos. A ese carnero, a ese shofar le llaman la atadura de Isaac. ¿Por qué razón? Porque a Abraham se le dio una promesa de que un día uno de sus descendientes iba a morir y iba a derramar su sangre por todos los pecados. Se probó su fe. Abraham fue con la intención de sacrificar a Isaac, y ahí lo tenemos en la fiesta, para que el pueblo, para que los judíos recuerden. Y la otra trompeta se dice, la otra trompeta de lo que habla es, vamos a ver si por aquí lo tengo anotado. Los toques son en memoria de la atadura de shofar, la atadura de Isaac y el mérito de Abraham. Es decir, cuando las trompetas suenan, lo que ellos tienen que recordar no es la ley, no es el pacto mosaico, no es nada más que el pacto de Dios hecho con Abraham, el cual es la gracia, el cual es el de la fe. Entonces, en Rosh Hashanah, ellos tenían que hacer memoria de sus pecados y como traer un recuento de lo que habían vivido durante un año, pero meditando en el pacto hecho a Abraham. Ellos lo entendían. Por eso es que cuando Jesús habla con los fariseos, ellos no le dicen, yo soy salvo porque cumplo los 10 mandamientos. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham tenemos por padre. Entonces, en el Rosh Hashanah, ellos tienen que meditar y volverse a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Venía el Rosh Hashanah, luego el día de Yom Kippur. Ellos llaman al día de Yom Kippur día de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque ellos se consideraban muertos en delitos y pecados hasta que la sangre del Cordero fuera rociada sobre ellos. ¿Cómo era esto? Pasaban 10 días de ayuno y de duelo y de meditación, y cuando venía el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote mandaba traer el cordero inmolado, lo sacrificaba, vertía la sangre sobre el propiciatorio, la rociaba sobre el pueblo, y había ya imputado los pecados del pueblo al cordero, y el pueblo quedaba limpio. Entonces ellos hablaban del Yom Kippur como el día de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque estaban muertos en delitos y pecados, y una vez que eran rociados, lavados con la sangre del Cordero, estaban vivos. Es lo que Efesios nos dice en Efesios 2. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Eso está interesante. Pero luego viene la fiesta de Sukkot. Durante la fiesta de Sukkot, como ya ellos estaban limpios, entonces construían tiendas fuera de su casa, en el patio, en el jardín, en la azotea, en la calle, en el vecino del amigo, alrededor del templo, alrededor del tabernáculo. Y tenían que vivir en esa tienda durante 7 días. Para ellos eso representaba la convivencia del pueblo con Dios, porque habían sido limpios. Por eso es que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, haciendo alusión a Sukkot. Primero viene un llamado a las trompetas, a la salvación, luego al quebrantamiento, luego a la guerra, viene el toque final, somos resucitados,
Y vamos al Sukkot celestial, la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos han recibido de verdad palabra hoy? Yo quiero que usted se dé cuenta que usted está viviendo espiritualmente las fiestas del Señor. Y dentro de muy poco vamos a escuchar la trompeta final. Este es el momento en el que estamos. Ya yo les dije lo que ha pasado o lo que ha estado pasando y lo que va a pasar según las fiestas. ¿Cuál es el momento en el que estamos? Volviendo al mensaje a las iglesias, ¿por qué Jesucristo le da un mensaje hace 1900 años a Juan y le habla sobre 7 iglesias? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Era un mensaje para aquellos días o para estos días o para algún momento intermedio en la historia? Eso es muy simple de contestar. A veces la respuesta está así a la vista y nos enredamos. Pregunto, Apocalipsis 1 dice: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús manda a su iglesia a leer y a guardar estas palabras. Entonces, si Jesús me manda a mí en el año 2022 a leer y a guardar esas palabras, ¿para quién son esas palabras? ¿Para mí? Si yo viviera en el siglo XV y el Señor me manda a leer y a guardar las palabras de esa profecía, esas palabras también son para mí. Y esas palabras también eran para 7 iglesias de Asia que estaban en aquel momento. El Señor toma como ejemplo esas iglesias porque lo que ocurre en esas iglesias ha ocurrido en el transcurso de la historia de la iglesia de Cristo. Número 1, hay una espiral ascendente moral. Por ejemplo, a los de Éfeso le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que no toleras las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas son personas que tomaban la gracia como pretexto para libertinaje. Entonces la iglesia de Éfeso no aceptaba lo que hacían los nicolaitas, pero 2 iglesias después, cuando usted llega a la iglesia de Pérgamo, a los de Pérgamo les dice: tengo contra ti que retienes la doctrina de los nicolaitas. Santo Dios, pasaron de ser rechazados en una iglesia a ser no solo aceptados, sino a ser puestos como ejemplo, como los enseñadores en otra iglesia. Entonces, Apocalipsis nos muestra una escalada descendente, una caída de la iglesia hasta que llegamos a la Odisea y se le dice: no eres fría ni caliente, te voy a vomitar. A una de esas iglesias le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero hay algo que todas las iglesias tienen en común y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. En un momento, es curioso porque en un momento más adelante en el libro de Apocalipsis ya no dice el que tiene oídos para oír, sino que dice: si alguno tiene oídos para oír, entonces oiga. Algo pasó ahí. Es decir, cada vez hay menos. Pero dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ve qué interesante esto. Había una regla para la celebración de las fiestas, y es que el shofar y la trompeta o todo eso solo se tocaba en Jerusalén o desde el tabernáculo. Pero si usted no escuchaba el sonido de la trompeta, usted quedaba fuera de la fiesta. Usted no podía, si usted no escuchaba la primera trompeta del Yom Teruah, no podía participar del Rosh Hashanah, menos del Yom Kippur y mucho menos de Sukkot. Por eso es que cuando venían las fiestas había una peregrinación a Jerusalén, porque ellos no podían alejarse tanto de Jerusalén que no pudieran escuchar la trompeta. Cuando Apocalipsis dice que el Señor habla con voz de trompeta, lo que está diciendo es que está llamando a la iglesia a volver a Dios, al Teshuvah. Vuélvanse a Dios. Y cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, lo que está diciendo es: no se quede usted sin oír, no se aleje tanto. Si no ha escuchado la trompeta, acérquese. Si escuchó la trompeta más o menos, acérquese más. Para la iglesia esto es espiritual, por eso es que lo dice:
que nos hemos acercado a la Jerusalén, que no nos acercamos, dice, al monte que se podía palpar, sino que nos hemos acercado a la Jerusalén, a la celestial, a la eterna, a la que está fundada sobre mejores promesas. El mensaje que traigo no es hagámonos judíos. Ay, cambiémonos el nombre, ahora me voy a llamar, no sé, Rabino Juanchón. No. Yo soy Juan Carlos, soy un gentil y soy verdadero israelita en la fe. Es espiritual. Ya entendemos que es arrepentimiento. No es darse con una piedra por el pecho, es volverse a Dios. Por eso Apocalipsis dice, el que se santificaba, no, el que es santo, santifíquese aún más. La trompeta de Dios está sonando. Si usted ha estado lejos, acérquese para que pueda escuchar. Si usted ha estado cerca, acérquese más. Si usted ha escuchado el llamado, no se aleje. Porque si se aleja, queda fuera de la fiesta. Pónganse sobre sus pies. ¿A cuántas personas conoce usted que tal vez medio han escuchado la trompeta, pero no están todavía tan cerca como para darse cuenta de que es el último llamado? Pueden ser sus hermanos, pueden ser sus hijos, pueden ser sus papás. Dios quiere que entendamos lo que está sucediendo. Esa inquietud que hay en el corazón de las personas es el Yom Teruah espiritual. Pedro dice, porque si el mundo fue creado por la palabra de Dios, así también Él volverá.